Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se juntan y hablan de lo que estuvieron viendo la semana. Yo soy Freddy, el que más que nada habla de videojuegos, de rol y de esas cosas, que hoy traje un poco más que nada de lo segundo más que de lo primero. Y como siempre me acompaña Gonzalo el Distopeno García, el gran conocedor de manga y anime, y también cositas de cómics que veremos si llegamos, pero más que nada por lo que vi, porque también soy el que acomoda las imágenes en el Ya OBS. se spoileó, ya se Ya spoileó. me polió un par de cosas de lo que se viene sobre anime más que nada. Pero bueno, Gonza, ¿cómo te viene tratando la semana? ¿Qué estuviste viendo? ¿En qué estuviste incursionando? ¿Te estuvieron golpeando mucho? Estoy hasta acá, hasta el cuello de cosas, pero hicimos un poquito de research por ahí, investigaciones copadas, así que tengo contenido para tirar para arriba. Pero, se vio un poco afectado mis consumos personales como los animé la semana y eso, así Claro. que está un poco medio relegada esa parte, pero bueno, estamos igualmente con contenidos fuertes y poderosos. Sí, hablando de los animes de la semana, de lo que venimos siguiendo Pablito. los dos al mismo tiempo, no te venís perdiendo mucho, porque yo siempre traigo un poco de. Bueno, encima que lo grabamos el lunes, ¿viste? Lo tengo Claro. fresquito. El episodio de One Punch Man, el gran anime que cada vez está peor, y simplemente lo voy a dejar ahí. La animación es muy del culo. En un episodio donde solamente hicieron imágenes quietas, que para eso anda el manga. Imágenes quietas y que se ven como el culo. O sea, para eso Claro. sacar una foto al manga y Eh, ponerlo y pintarlo arriba. Pero no. Mucha gente estaba resaltando muchas imágenes de lo mal que se veía y lo que te estaba mostrando yo, de que está Zombieman con un hacha al hombro y no se lo pusieron al hombro, se lo pusieron como que le está llevando así Al aire, sí, en en el el aire. aire. Así que muy triste, en esa misma imagen mataron a un ninja, no sé por qué lo sacaron, pero estaba por ahí abajo y listo, no está más. Así que una verdadera tristeza. Lo que no es triste es que hace un par de horas, poco menos, salieron los nominados para los Game Awards, que después eso Ajá. ya lo mencionaremos. Iba a ser, estaba pensando si hacía toda una sección o no, pero la verdad es medio lo que se esperaba. La Expedición 33 nominado para todo. Encima que técnicamente cuenta como indie. Bueno, es un indie. Ujú. Y es el primer juego de la empresa y todo eso. Entonces está nominado por todos lados. Así que se espera que gane muchas cosas. Junto con juegos que no sé si le están a la altura. Como juegazos igual, pero es como que no sé qué tanto compiten. Como el Death Stranding 2, donde toda la magia del uno por lo que dicen los fans, se perdió. Bueno, No, que sigue siendo un buen juego, pero es como que la magia está bajando estaba en en el línea. uno. Y lo mismo un poco con el Silksong. Es como que buenísimo. La magia estaba en el Hollow Knight original. Por eso te digo, juega. Tremendas declaraciones. Es que son juegos que, mirá, en un año donde te ganan cosas como It Takes Two, que también me parece un juegazo, pero es como que ganó porque no tenía tanta competencia. Claro. Este año salió el Split Fiction Qué y no bueno. está ni nominado. O sea, que para mí es igual de juegazo, pero depende mucho de las otras cosas que salieron. Y ojo que por ahí no gana, pero para mí el Expedición 33 es No, una obra un poco más completa comparada con estas otras cosas. está bastante cantado. Sí. Así que por eso, un poco cubriendo esas cosas, pero sí que salieron varios libracos de D&D que quería abarcar. Quiero ver si puse bien las imágenes. Entrando a lo que son mi sección de los temas, ¿qué salió? En sí salieron cuatro cosas de diferentes longitudes cada una. Eh, Esto es la portada del libro de Forgotten Realms, los héroes de Feirun. Feirun es un planeta o continente, nunca me acuerdo muy bien, creo que cuenta como planeta, Mm. donde pasan un montón de cosas del setting de D&D, es el planeta principal, entre ellos donde está el Baldur's Gate, ¿no? Entonces es esperable que sea muy, muy popo este lugar, y encima en la portada ponen un personaje que directamente sale del Baldur's, que es Carla, como la reconocerás, la señora con. Con el motor. Iba a decir con los cuernos, con el cuerno. Y Ajá. el motor adentro, la Tiflin que tenemos ahí. En el Baldur's también está el pelado, pero Minsk es un personaje conocido desde antes, Claro. ¿no? Los otros dos, no, puta idea que no son. Pero seguramente son conocidos por otros ámbitos. Mm. Pero bueno, si querían usar en portada uno de los personajes más populares de lo que fue
Baldur's Gate, que entiendo que no hayan puesto al vampiro porque eso lo ponen en otro libro, que después lo converso. Creo que más popular inclusive que Karlach, o al menos igual, Shadowheart, la de Corazón Sombrío, pero la que más se sumó a los live plays, o sea, a usar a ese personaje y hacer de Karlach en una mesa de rol, fue la actriz de voz, que no me acuerdo el nombre, de Karlach, junto con el que hacía Astarion del vampiro, pero como dije, el vampiro tiene su propio libro. Entonces esos dos quedaron como los más popus y representativos en la comunidad, representativos. Entonces, a raíz de eso es como que termina en la tapa. Que me sigue pareciendo bizarro porque yo pienso en Karlach, pienso en videojuegos, Claro. no en juegos en la mesa de rol, pero es verdad que sale de este setting. Lo que es el libro para los jugadores te habla mucho de cómo funcionan las cosas en Forgotten Realms y si sos un dracónido, qué significa ser un dracónido en este mundito y todo eso. Nuevas dotes, nuevas subclases, algún que otro objeto. Pero en reglas generales terminó siendo un libro bastante tibio. En lo que le estaba leyendo es como que te tira un poco de lore. Va, para lo que es un libro orientado hacia jugadores, un poco como mucho lore. Porque en general eso es más el máster el que te dice la historia de donde estás, o al menos así yo estoy acostumbrado. Así que tirar toda esta información a un jugador y que después se la tengas que reescribir me parece mínimamente raro. Trae subclases, pero una subclase para varias clases, pero no para todas las clases. Entonces, no sé, a vos te gusta jugar monje, agarras este libro y no te sirve para nada. Claro. Que no les costaba nada. O sea, es como que sí cuesta, obviamente, hacer una subclase, la tenés que diseñar, le tiene que interesar a la gente. Balance, proceso de beta, pero igual, como que me estás cobrando por el libro. Es verdad que lo común que sale en estos libros son $40 y este está 30 nada más. Claro. Pero igual, medio tibión. La gran cosa que tiene es las diferentes facciones que las habla y trae nuevas habitaciones para los bastiones, que los he mencionado bastante en el podcast. Los he mencionado bastante hasta que los usé en una campaña, Sí. que duró varios meses y la verdad me pareció una cagada. Pero eso es algo que sé yo ahora en práctica, como que pensé que me iban a gustar más y en su funcionalidad, en historia, es como que lo podés hacer, le podés sacar bastante jugo. Y eso después le pregunté a mis jugadores y les copó eso, en historia lo que significaba. En mecánicas ni pincha ni corta. Y a medida que entiendo qué es lo que realmente vale la pena en un cuarto, en una base de operaciones, como que los hicieron muy para que ni pinche ni corte, para que no te desbalancee todo. Claro. Pero eso hace que no importa. Entonces, si tu personaje va a tener una casa, va a tener una casa. No necesito un montón de reglas al pedo que ni siquiera les voy a prestar atención. Y las nuevas habitaciones que ponen en este libro, primero son difíciles de encontrar, porque no tenés un capítulo de bastiones. Está dentro de facciones y es medio raro. Y después que no hacen mucho, la verdad. Las habitaciones en sí. Y una de ellas es ser, lo voy a decir mal, pero es ser parte de los malos. Si sos parte del equipo de los malos, podés tener tu cementerio donde tenés zombies que son minions. Te suena copado, pero no hacen mucho. Y es como, ¿por qué serías parte de esa facción? O sea, vas a tener paladines todo el día queriendo romperte las pelotas. Más que nada porque la mayoría de los jugadores juegan o heroicos o neutrales. No son muchos que se van de mambo para ser villanos. Es como que realmente no es tan divertido. Así que, nada, es como que se queda ahí pagando lo que es este libro. Y encima, hace poco empecé una campaña con el libro de Grim Hollow, que yo lo mencioné, lo de las transformaciones y todo eso. Ese libro para jugadores está a $40 y te trae una nueva clase con 4 subclases y por cada clase 3 subclases para todas las que hay. Eso sin contar las transformaciones, las nuevas reglas de raza. Entonces sigue el trend, digamos, la idea de que se está quedando la marca principal de D&D atrás de su competencia interna, que son los third party o los que postean cosas dentro de D&D semi-oficiales, pero lo termina siendo mejor de lo que es oficial. Entonces, no sé, este libro se queda muy atrás de lo que es, por mucho que te guste. Es como que no es que tiene aventuras con Karlach o como armarte a Karlach, tampoco era muy difícil. Te haces un tiefling bárbaro. Bueno, y no tiene nuevas razas o especies, como le dicen.
Entonces, comparado con muchas otras cosas, muy pocas opciones para lo que son para jugadores. Tiene algún que otro objeto mágico, pero eso depende mucho del máster que te lo dé, así que para mí mucho no cuenta. Después está el libro, este no es otro libro, pasa que hice un zoom a los muchachos que están ahí. Estas son las aventuras en Faerun, que este sí cuesta 40 dolarucos, apuntado a los máster. Este zafa un poco más. Si te interesa mucho el mundo donde pasan estas cosas, el lore oficial de Baldur's Gate y de muchos otros lugares, porque Baldur's Gate es realmente una ciudad muy chiquita dentro de todo un planeta bastante desarrollado. Entonces esto te lo divide todo por capítulos de los diferentes lugares de ese mundito y lo que puedes llegar a encontrar ahí, ideas de aventuras. Que en eso hay gente que no les gustó mucho porque no están, tiene un montón de aventuras, pero no están detalladas. Y este dice, deberías empezarlo así, el enganche es por acá, se pelean más o menos con estas cosas, te pone una lista de bichos y la resolución debería ser como para acá. A mí eso realmente me encanta, porque me gusta más el espacio para poder hacer la mía dentro de una aventura y no tener que agarrar el cuadrito de texto y leerte exactamente eso. Entonces, a raíz de eso, por ahí no es para, no sé, novatos, como quien diría, pero en nada de del paquete que es para Dungeon Master está apuntado para alguien que está haciendo su primera mesa. Es más ideas de aventuras en todo este mundo muy grande. Que sí voy a decir, a mí personalmente no me interesa mucho, pero sí puedo ver más allá de eso y veo que es un buen producto. Si te interesa, aunque sea mínimamente, aunque sea uno de los lugares. Tipo, te interesa mucho Baldur's, porque, nada, viste a Carla que decís quiero entrar. Entonces probablemente te interesen todos los otros países, ciudades, lugarcitos. Así que en eso tiene bastante más de dónde agarrarse. No es mucho más que eso. Claro. No, que un setting para campañas en Forgotten Realms, pero sí que es campañas plural, digamos. No es un solo contenido, son como un montón de cosas que puedes hacer. Te describen más o menos las cosas a las que se pueden enfrentar en cada level. Y sí que son originales. Yo me leí, más porque por ahí lo uso en lo que te puede llegar a pasar en, no sé, un lugar que era muy de invierno, no me estoy acordando el nombre. Todo nieve, todo frío. Y toda la campaña es alrededor de un bicho que son 5 liches, que son los zombies magos, que se fusionaron entre sí y son una aberración que parece salió de la cosa. Como que no te lo esperás que sea eso y tenés la ficha del bicho y todo eso. Bueno, viene con un montón de criaturas nuevas que están interesantes, como el lich como por poner un ejemplo, y te explica cómo, si te gustó mucho el bicho ese, cómo hacer toda una campaña alrededor de eso. Y por cómo es acá se pueden encontrar restos de esta cosa. Entonces es como que, ok, después haces la tuya y lo conectás a los personajes, pero se entiende por qué pasó el lich por ahí. Acá este dragón tiene que ver con esta cosa. Y tenés espacio para otros detalles sin necesidad de decir, tenés que leer esto y lo tenés que sí o sí mandar para allá. Así que este vale un poco más la pena. Sí voy a decir que si estás buscando algún mundo en el cual setear una campaña, este es un mundo más, digamos. Al menos a las, no sé, sensibilidades de hoy. Es como high fantasy y ese tipo de cosas. Se entiende más o menos. Y podés hacer el tuyo y no pasa nada. Claro. Así que si te gusta mucho, está buenísimo. Yo ya me enamoré de Grim Hollow, pero no le quito el valor a esto. Sí que vienen con buenas Luca, acá hablando brevemente de cositas de rol. Espero que ande bien por ahí. Avanzando muy brevemente acá con el amigo Astarion. El vampiro. Estos libros vienen con lo que estuvieron llamando en publicidades como DLC, digamos. Lo que no sé por qué le dicen así, porque no tenés que tener el libro principal para comprar textos. Claro. O sea, son libros más chiquitos. Están, quiere decir, $15 cada uno. Van a ser 3, por ahora solo salieron 2. Son como suplementos aparte con más cosas. Sí. Uno es Astarion's Book of Hungers, no sé bien cómo traducirlos, pero por cómo lo habían puesto parecía un recetario sobre el vampiro, ¿viste? Que te iba a decir cómo hacer galletitas con sangre. Pero no, en este caso es una especie de expansión del libro de jugadores con todas opciones sobre vampiros y historias relacionadas con Astarion.
No es solo para jugadores porque también tiene aventuras relacionadas con Astarion y criaturas relacionadas con su historia, pero al principio empieza con opciones de trasfondo, dotes y una nueva especie que son los Dhampir, que ya medio que existían antes. Sí. En el sentido de las opciones, zafan, pero son poquitas y podrían haber estado en el libro principal, que ya le faltaba un poco de contenido, especialmente no tenía nuevas especies. El otro libro, acá me agregás una, como la verdad podría haber estado en el otro, porque ya está, seguimos hablando de el mismo lugar donde vampiros existen. Así que en eso me pareció medio flojo. Las aventuras que tengan que ver con Astarion, en lo personal me parece medio porque las leí por arriba y no te explica mucho cómo rolearlo al personaje. Eso lo aprendes jugando al Baldur's Gate porque pasas un montón de horas con el tipo. Así que medio que si querés una aventura con Astarion la podés hacer y ya está. Y agarrás un stat block de un vampiro y medio que ya está. Y los monstruos que agregan 5 monstruos que te dicen que son sobre Astarion. 3 son diablos, que no tienen pija que ver con vampiros. Otro es un no muerto, que es como para tener un guardián. Y el último es un supuesto stat block para el... ¿cómo se llamaría? El jefe de Astarion. O el papá que lo convirtió en vampiro. El Sire, no sé cómo decirlo. Claro. Que, ok, eso zafa, pero también es medio raro porque todas las aventuras que he escuchado que hacen y que en lo que está basado el otro libro y todo eso sobre Baldur's Gate son como después de esa aventura. Y en general ese cazador, que se llama así, ese vampiro ya está muerto porque lo mataste en Baldur's Gate 3. Así que no sé para qué quieres. Estos son juegos de rol de mesa. Son libros de expansión de eso. Es confuso porque, por ejemplo, el vampiro originalmente es un juego de PC, pero se hizo tan popular que le hicieron un libro aparte. Claro. Que en términos generales me encanta el personaje, pero este libro me pareció una cagada. Tiene opciones interesantes, pero las podés googlear. Claro. O sea, es como que no hace falta. no te da mucho. Bueno, y encima que vengo fanático de Grim Hollow, querés ser un vampiro, agarrá ese libro. Claro. Porque en esto podés. Es como que tu personaje rolea que es un vampiro, pero nunca sos un vampiro. Y en esos sentidos, más importante que los poderes son las desventajas. Es como que ser un vampiro es necesitas alimentarte y te preocupa el sol y esas cosas, no morder gente. Claro. Como que está bien, sí, tenés poderes, pero los poderes ya los tiene un jugador normal. Y la cosa con la que querés rolear son esas otras cosas. Y en Grim Hollow puede ser un vampiro hecho y derecho, digamos, y pasarla mal, como lamentablemente lo pasan los muchachos. En esto es como que esa fantasía se pierde. Y que hay un tema de D&D que arruga un poco en sacarle poder a los jugadores. Simplemente agregar y agregar. Como último, y para terminar en algo positivo, el último suplemento que hicieron es sobre... Bastión. No, aparece, pero no. La caída de Nestril se llama, que tiene tangencialmente que ver con el Baldur's. No sé si te acordás, el mago que se morfaba objetos mágicos. Sí, bueno. Bueno, el querido Gale, el soquete ese, bueno, toda su historia viene a que en el pecho tiene un artefacto que viene de la época de Nestril, que hacían experimentos mágicos medio raros. Y esto, el último suplemento, que también $15, entonces para lo que te trae está bastante bueno, es para Masters un montón de lore, historias y mapas sobre esa ciudad ancestral, digamos. Sí, tal cual, como Iron Man, pero que encima le tenés que vos pagar el alquiler. Entonces, todo lo que te establecen de este mundo son ideas de cómo ir a esa ciudad ancestral, en general por viajes en el tiempo, y cosas que te pueden pasar en un lugar tan lleno de magia, nuevas trampas, hasta trampas accidentales, como que hacen tantos rituales que en algunos lugares la gravedad a veces anda al revés, por todo lo que hacen, muy estilo romano, como que dijeron ciudad ancestral, entonces nos vamos a Roma por cómo van a estar todos vestidos. Y eso, sabes un poco más, los estilos de aventuras son igual que en el libro principal, entonces son más ideas como para que vos hagas la tuya. Lo que sí, también viene con objetos mágicos y con cosas así, pero de level bastante bajo, o sea, como ideas copadas, pero está yendo a la meca de la magia, Claro. digamos, es como la típica que no sé, vas a Atlantis, vas a esto, vas a lo otro, en una aventura fantástica y decís, te tenés que encontrar con la cosa, lo que sea que es la cosa, y
lo podés sacar de otro lado, te la podés inventar vos, no es como que es un juego de imaginación, así que no pasa nada. Pero es muy raro que no te den un ejemplo de esa cosa. Como acá puedes encontrar esto. Porque hay mucha gente que juega estos juegos, pero le encantan estos libros porque dicen no se tienen confianza con su imaginación como para crear algo, especialmente en las primeras aventuras. Porque después recauchutás, ¿viste? Claro. O leíste esto, leíste lo otro. Pero por eso siempre está bueno tener un ejemplo de la cosa. Así que es raro que no lo tenga, pero lo que lo hace un libro que no es para tener esto solo, para hacer una aventura, pero siempre te recomiendan tener los otros y en el manual de Dungeon Master tenés un montón de cosas. La cosa puede ser el mazo de muchas cosas, que a mí ya de por sí me encanta. Pero bueno, no es que sean chotos estos libros, pero definitivamente lo que salen ganando son los Dungeon Master, digamos. Claro. En todo esto, que es en general mi rol, así que mucho no me molesta. Pero es eso, y salen ganando si te interesa contar historias en estos lugares. Que obviamente no lo vas a comprar si Islas Flotantes te chupa un huevo. Pero para jugadores es mejor estas otras cosas, estos otros contenidos de otros autores que nada, es eso. Por $40 tenés una guasada. Sí. En fin, quería traer esos libros porque es lo nuevito y aproveché que, pero todo bastante junto, así lo decía de una. Va a salir otro que creo que está basado en el setting de Magic. Así que eso al menos amerita un poco más su fama de contenido descartable aparte, porque tiene sentido, no es parte de Forgotten Realms. Sí. Pero veremos qué hacen con eso. Pasando al tema principal y cositas de anime. Los 10 animes más longevos. Y espero que todavía estén en emisión, por lo que veo en la En declaración. emisión. En emisión. En emisión hasta, y acá no puse hasta porque era mucho, pero hasta este año, hasta finales de este año 2025. Antes de entrar en esto, haceme acordar después que te pida los nombres de los libros de rol para ponerlos en el temario Dale, de dale. YouTube, porque si no. Bueno, el otro día, cuando estuvimos hablando de One Piece, noté una cuestión. Bueno, puse longevo porque largos queda mal. O sea, porque en realidad no es que son largos. O sea, hay algunos que vienen en emisión, pero No es que son largos. son largos. A ver, es una característica, pero es una característica muy superficial. En realidad, longevo tiene más que ver con la vida continua, o sea, con habla de la vida, digamos. No, entiendo que puede sonar como bardeo, sí se merece lo del bardeo y no pienso mencionar One Piece, pero Conan. Bueno, O sea, ya vamos a entrar ahí, y sí, es verdad. Hay ciertas cosas que ya está, se Claro, entendió. es verdad, vamos a entrar ahí. Pero como estábamos hablando de One Piece, un anime que el año que viene va a cambiar su manera de emitirse, entonces dije, a ver, vamos a ver qué animes quedan con este formato clásico, para no decir viejo, de emitir o de que las empresas de animación sigan haciendo estos animes de esta manera y cuáles son, cuáles se mantienen y todo eso, ¿no? Entonces me puse a investigar estos animes que quedan. Creo que sí. A ver. Y nada, yo puse 10, top 10, pero en realidad son 9 que realmente están bajo este criterio, digamos, de subdivisión que hice, y puse 2 al final que ocuparían el puesto número 10 en un sentido raro, como bonus, digamos, que no son tan largos, pero en la mente de las personas parecieran que son extensísimos. Pero bueno, vamos comenzando con, ahora sí, el primerísimo, que uno diría, si le preguntás a alguien cuál es el anime hoy en día más largo que existe ahora, a nadie se le puede escapar de la mente One Piece, porque todo el mundo cree que es el más largo de todos, cree que One Claro. Piece es el que hoy actualmente está en emisión y es el más largo. Y en realidad está en el puesto 10, o sea, en realidad está en el puesto 9, digamos. Es no tan largo en O sea, comparación. están rankeados en términos de Sí, los ranqueé. longevidad.
Los rankeé en términos de capítulos, más que de cuando se estrenaron. En, Bueno, sí, obviamente. Sí, porque, a ver, también hay que decir este estilo, esta forma de emitirse animes, que uno dice, bueno, es de manera ininterrumpida, ponele, ¿no? Como que siempre están, vos pones la tele en Japón y siempre están a un horario determinado y qué sé yo, pero hay trampas en ese enunciado porque hay algunos animes que están en el aire, pero están repitiendo algunos arcos Claro. argumentales o está pasando alguna cuestión, digamos, extraordinaria, como por ejemplo los especiales de televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. Son formitas ahí medias raras de decirte, no, sigue en el aire, pero estamos pasando este especial de Halloween de, no sé, 3 horas y son un recauchuteo más o menos de lo que ya pasó, ponele, ¿no? Hay ese tipo de estrategias que también lo he mencionado cuando hablé de One Piece anteriormente. Pero bueno, vamos a empezar con el primero de que hasta ahora, hasta hoy, digamos, es el que está en el puesto número 9. Porque después cuando ya termine, cuando lleguemos a fin de año, cuando lleguemos a el último episodio de este año, que va a ser en este formato, en realidad va a superar un poco a Conan. Porque hoy en día One Piece tiene eh, eh, literalmente 1150 episodios. O sea, hoy literalmente tiene 1150 episodios. Pero cuando finalice este año va a tener, creo que 1160 y moneditas, ¿no? 68, 67 por ahí. eh, que más o menos va a terminar. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver si termina con un especial. Vamos a ver cómo Claro. cierra esta última parte. Pero bueno, este anime se estrenó, hablando del anime, en 1999. Y bueno, se convirtió en un fenómeno global, obviamente. En este año, o sea, en 2025, ya está por superar los 1150 episodios. Y bueno, lo que ya dije, no se preparan para un cambio de ritmo y estilo para 2026. La serie está producida por Toei Animation, como siempre comentamos acá, con sus pros y sus contras que eso tiene. Y se transmite por Fuji TV en Japón. Y bueno, está obviamente dividida en sagas, eso por supuesto, ¿no? Se vende en Blu-rays con formato de sagas, por islas muchas veces, y arcos argumentales. No, tampoco quiero abundar mucho en One Piece porque la hablamos siempre, ¿no? Ya muchos saben de qué se trata. Es una aventura de piratas que en un momento determinado, en un primer momento era más que nada sobre navegar y encontrar tesoros, y de pronto se abren millones de otras cuestiones Sí, voy a decir, a diferencia argumentales. de Vamos. las otras A ver, cosas sí. que, bueno, que los tengo medio en vista a los otros. Sí. En One Piece al menos te cambian de isla, te cambian personaje, como que el señor Pescado Azul no estaba al principio y ahora lo tenés por ahí. Todo, sí. Obviamente, la historia, En por Conan, supuesto el que hijo de puta sigue siempre. igual, o sea, está bien, es su One Piece, digamos, pero tiene una misión y nunca está ni por asomo cerca de cumplirlo. Sí, Como sí. que Eso tiene que ver con. A ver, tampoco son quiero. diferentes formatos, ya sé, pero llega Claro, un no, punto no, de... no solo formato, tiene que ver con el tipo de narrativas o de historias que cada autor tiene, ¿no? Porque si bien Conan estaba pensado con una. Ahora vamos a verlo bien, pero estaba pensado con una premisa. Cuando se vuelve episódico o cuando se vuelve aventuras que le pasan al pibito, eso ya se dan cuenta que lo pueden extender hasta más no poder, y nunca llega, o sea, y la trama nunca avanza. En cambio, One Piece tiene un objetivo desde un primer momento muy grosso, muy allá a lo lejos, y el camino es siempre nuevo, siempre es un camino distinto, siempre hay cosas nuevas, pero bueno, las arquitecturas de la narrativa de Oda son medias similares en ese sentido. Pero siempre pasan cosas nuevas y las aventuras siempre van
increyendo, digamos, ¿no? Van creciendo en magnitudes, digamos, ¿no? Eso es así. Sí, más que nada señala el hecho de que si Don One Piece Luffy se compra un nuevo par de zapatos en un episodio, Claro. en el siguiente los tiene puesto. O sea, es ese nivel de Sí, continuidad sí. donde en Conan se compra una gorra y después se la compra de nuevo y después se la compra de nuevo. Claro. Que son diferentes formatos, pero tampoco me los tires con 50 años, boludo. Sí, bueno, y ya hablando de Conan, pasamos a Conan entonces, Claro. ¿no? Que estamos diciendo, Que es relevante, ¿eh? acá También porque bardeándolo, te miré las notas, sí, entonces dije, ya que viene es el único otro que conozco. acá bardeándolo un poco a Que Conan. yo lo reseguía, pero después llega un punto donde No, es decís, verdad. Para mí, a ver, yo también. Para mí Conan es muy bueno como anime en su época. Y acá ya va a salir un cartelito por acá arriba de la reseña que le mandé a Conan leyendo los primeros 600 capítulos del manga, ¿no? Y relacionándolo un poquito con algunas películas, bueno, que eso ya lo comentamos y ya está el episodio acá en YouTube cuando esto esté resubido. Pero bueno, Conan, ¿qué pasa con Conan? Conan sigue en el aire, por supuesto, pero hoy en día, más que salir de manera... Sale igual, yo no digo que no, se sigue emitiendo, está dentro de la grilla de televisión y toda la cosa, pero como que se emite pausado, ¿no? No es semanalmente, sino bisemanal, una onda así. Y en el medio van saliendo películas y ovas y especiales que por año salen 2 o 3 o a veces una película de acuerdo a lo que esté pasando, que a veces yo a veces las traigo, a veces comento algo sobre alguna que otra película cuando están un poquito relacionadas con la trama o un poquito tocan de cerca lo que viene siendo el anime. Y cuando salen algo más, digamos, cuando son originales, ahí ya no sé si he hablado de ellas, pero también salen de ese estilo, digamos, ¿no? Pero digamos que en cálculos de episodio, hoy en día Conan tiene un aproximado de 1150 capítulos, 1150 episodios. Es prácticamente la misma cantidad que tiene One Piece, que ya este año One Piece lo va a pasar, ¿no? Pero bueno, se emite desde el 96, desde 1996. Y bueno, de las series policiales es de las más longevas y que los hay, está Kochikame o hay un par que son series, tanto manga y anime, sobre cuestiones policiales, de policías o detectives o todas estas cuestiones que tiene que ver con la investigación y todo. Conan es la más longeva en ese sentido y la que sigue perdurando hoy en día y sigue sacando cosas y sigue teniendo buenas ventas, digamos. Pero bueno, tiene esta cuestión que también lo tenía acá anotado sobre los episodios de relleno, ¿no? Porque tenemos, a ver, esto también ya lo he comentado anteriormente, pero en Conan hay varios tipos de relleno, ¿no? ¿no? Porque está el Con relleno, dulce de leche, o sea, con pastelera. están todos los rellenos, claro, con Roquefort, Claro. con pistacho, tenemos de todos los tipos de rellenos acá. Pero tenés por un lado los rellenos del anime, que son los rellenos originales del anime, que van por fuera de la obra, o sea, van por fuera del autor original de Goyo, por fuera. Y después tenés los rellenos que alargan la trama, pero que son del lore, que son canónicos, que son del mismo autor, que son rellenos que un poquito, esos rellenos que están vinculados, o sea, que los da el autor, el mismo Goyo, están un poquito relacionados. Son como que te ponen un cliffhanger de decir, uy, mañana vamos a contar la historia de este personaje que viene desde el inicio, ponele, ¿no? Y después, no, era mentira, era la historia de el vecino, no era tan así, Era un chiste. que era un chiste, pará, que todavía esa historia se va a contar de acá a 400 episodios más, pará. Entonces, Puede que quien esté leyendo esto no esté vivo para claro, cuando lo contemos. no, eso es de ya. Pero
también hay otro tipo de relleno que son los casos únicos, que son rellenos aislados, que vos lo podés sacar de la trama así tranquilamente, que a veces, yo también lo he marcado acá anteriormente, es que a veces los casos únicos, que también tienen un poquito que ver con las habitaciones cerradas, bueno, tienen un poquito que ver con eso, pecan, para decirlo de una manera, de repetirse. Pecan de que es el mismo caso, pero cambian los personajes, cambian el objeto o cambian un poquito algo, pero la manera de cómo fue que pasó esto es con un hilo, con una tanza, ¿no? Entonces siempre con una tanza, un hielo. Lo encuentran ahorcado y cambian el charco, ¿viste? Claro, Agua, era bueno, Pepsi, era... ahí tenés, sí, sí. Es que tiene esa cuestión que, por un lado, ya lo hemos comentado acá, a veces son estrategias de animación, digamos, ¿no? Pero lo que yo estoy, estos que no son rellenos de únicamente del anime, también están en el manga, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus cositas. Y después otra cuestión también es que nada, bueno, que tiene, iba a comentar algo, pero es lo que yo vengo diciendo, ¿no? Que tiene una trayectoria y toda la bola. Vienen sumando episodios semanalmente, bueno, depende los años. Pero dentro de todo, hoy en día yo también tengo que decir que hay algunos, ya cuando vamos avanzando lo voy a comentar un poquito mejor, pero hay algunos animes que al ser tan largos se pierde realmente el número real de los episodios que van apareciendo. Porque Arqueólogos están buscando aún sí, cuántos sí. episodios son. Hay los media, por supuesto. Claro. Hay mucho de eso. Pero tiene un poco que ver con que a veces en esas emisiones lo tomaban en diferente tipo de empresa de animación y a veces habían algunos episodios especiales, por ejemplo, los especiales de televisión que lo hacían otros estudios, y a veces solamente por única vez, y a veces esos episodios hoy en día son como los médicos que están perdidísimos, que uno no los puede encontrar. Hay películas de Conan que yo todavía hoy no puedo encontrar digitalizadas. Claro. Pero bueno, hay un montón de cosas, porque ya esto viene con una trayectoria. Conan no tanto, pero cuando empecemos a bajar un poquito, digamos el top, vamos a ir viendo que los números que se manejan de episodios son aproximados, porque se tiene un conteo, hay diferentes lugares en internet, diferentes, digamos, empresas de animación y eso que tienen en un catálogo la cantidad de episodios, y hay algunas que difieren. No siempre son las mismas las mismas cantidades de episodios de las que fueron o las que otras empresas tienen, ¿no? Se manejan medios con aproximados. Y también hay que decir que hace poco están subiendo en Netflix unos de Conan, como unas colecciones, ¿no? Como Conan, la historia de la Asociación Oscura, ¿no? El coso este de la Organización Oscura, ¿no? Que son episodios, son como un curado de episodios específicos que solamente hablan de ese arco argumental. Es decir, sacan de encima todo el filler, sacan de encima todo el relleno, todo lo que no hable de ese arco argumental específico, ¿no? Que eso está muy bueno, yo lo estuve viendo el otro día, espectacular. Mira. Y que parece que van a seguir subiendo otros arcos argumentales, eso está muy bien. Pero bueno, pasemos al séptimo, creo yo, de los animes más longevos. Y acá ya estamos viendo los anteriores. Teníamos que eran animes para públicos adolescentes. Esto también, digo, ¿no? Pero más que nada apuntado a lo que vendría siendo el shonen, un poquito el seinen, ¿no? Con One Piece más
shonen hoy en día un poquito más adultos, con Detective Conan, de acuerdo, el manga es seinen, pero el anime es más shonen, más tirando para jóvenes. Pero acá ya vamos a ir viendo que a medida que hablamos de animes con muchísimos episodios, eh, acá yo quería hacer una trampita, pero bueno. Te iba a preguntar cuántos episodios pensás que tiene esto, pero en las próximas la hago. Pero creo que ya lo No, relojeaste. no lo vi. Ya lo relojeaste. No lo vi, aparte del brillo de la Claro. Bien. Por las dudas. Pero acá igual estamos con una cantidad de episodios razonables. Estamos hablando de Crayon Shin-chan, un anime clásico para chicos, para más chiquitos, pero más chiquitos ya un poco más grandes, ¿no? Como es irreverente, tiene cositas ahí un poco de tipo Daniel el Travieso, por ejemplo, ¿no? Mostrando ahí el culo, haciendo travesuras y qué sé yo. Que acá en Argentina no tuvo mucho éxito, realmente no se vio mucho Crayon Shin-chan. Pero sí sé que en España es como un hito, digamos, Sí, ¿no? Es claro. como más, mucho más conocido, mucho más, que configuró muchas infancias, digamos, ¿no? En una época. Acá no tanto, acá nos toca un poquito por el costado, si bien yo he visto un poco, no como en España u otros lugares que se emitió casi todo el anime, digamos, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando de. Todavía no te voy a hacer porque estamos hablando acá si en One Piece y Conan teníamos 1150. Acá tiene un poquito más de episodios. Una suma de 1300 aproximadamente. 1300 episodios. Que yo estuve investigando y en específico son hasta hoy 1309 episodios, ¿no? Eso sin contar las películas, los especiales, Claro. o sea, hay un montón de cosas que no sé si acá 74 especiales emitidos, 74 episodios de especiales de televisión. Pero bueno, esto es un anime que viene de 1999 en emisión. Todavía sigue en el aire, como ya dije, ¿no? Tiene humor irreverente, la cuestión de lo cotidiano, ¿no? Un niño que va a la escuela, tiene amigos y la mayor parte de las cosas y las aventuras se basan en su familia, ¿no? Su familia Claro. y su mascota, ponele. Pero pasa de todo, ¿no? Pasan, digamos, historias que pueden partir de lo cotidiano y después resulta que tiene que ver con cosas fuera de lo común, ¿no? Eso Como un alienígena, por ejemplo. como los aliens, como... igual Shin-chan tiene mucho de lisérgico, tiene mucho de si realmente pasó o no pasó, ¿no? Tiene algo que juega con eso. Hace mucha droga los pibes Sí, de 4 sí, años. tiene mucho de eso. Pero bueno, digamos que, como ya dije, tiene esa cantidad de episodios. Y de lo que va, bueno, Shin-chan, el pibito, tiene 5 años en la historia, ¿no? Y nada, es travieso, insolente, bueno, todas las cosas que uno, tipo lo que digo, ¿no? Daniel Travieso. Pero las aventuras terminan siendo un poquito exageradas, hay de todo un poco. Incluso tiene bastantes spin-off. Por ejemplo, hace poco o hace unos años atrás había salido el spin-off del perrito, que era solo las aventuras del perrito. Y también hay un spin-off del padre, o sea, como que tienen varias cositas por ahí. Bueno, y eso también iba a comentar que acá, en la cuestión del personaje principal, que si bien es un chico de 5 años, a veces tiene comportamientos que no encajan con el pibe de 5 años y parece más, esto tomarlo con pinza, ¿no? Porque no es tan así, pero es como que también hay momentos, episodios que relojea mujeres o hay una cuestión ahí de tomar alcohol y sabe que no está permitido, ¿no? Como que juega con esas cositas medias raras. Sí, pasa que pensá que después de
más de 1000 episodios, si cada episodio es un día, ¿Cómo? Semanalmente, pasa, sí. claro, Sí, habrán sí, pasado ya. que 2 años el pibe tiene que haber Bueno, pegado la una especie típica. de crecimiento, y si sigue igual, claramente es un adulto con enanismo, Es un viejo, claro. Es un viejo chiquito. que reemplazó al nene. Claro, Y como siempre la lo- típica lógica de los Simpsons. Pero, Claro, que es lo mismo. sí, pero también, Ese bebé, particularmente con Maggie, como que vos claro, decís, ¿qué pasó ahí? también hay una lectura, esto ya saliendo un poquito de la trama, hay una lectura que se estuvo haciendo, se puede hacer, de que es un humor desvergonzado, un humor así medio salido un poco de la norma, porque en Japón el ámbito en el que viven o la sociedad, el tipo de sociedad que tienen, son de normas y reglas muy estrictas, o hay mucho de que las sociedades o los niños se meten a medida que van creciendo en redes muy opresoras, en tanto de escolares, en tanto de su propia sociedad, las normas y todo, y después buscar un trabajo y todo. Y como que la idea de estos dibujitos, estos animes, descomprimir un poco eso, ¿no? De agarrar ese tipo de sociedad y dar la vuelta, ¿no? Y hacerla ridícula, lisérgica, ir en contra de todo eso, ¿no? Pero bueno, o sea, parodia su propia sociedad, eso desde ya, pero con una intención de la mirada del niño, ¿no? Claro. Hay que decir que yo haciendo, haciendo estas investigaciones, o sea, Ajá. leyendo un poquito de los autores, leyendo un poquito de la cosa, me encontré con varios, voy a decir con un par, para decirlo de alguna manera, de autores que tuvieron ciertas cosas, finales trágicos, un poquito, ¿no? Hay que decir que el manga de Shin-Chan tiene bastantes capítulos, pero quedó inconcluso, o sea, no tuvo un final por la muerte de su autor, ¿no? El autor, que creo que lo tengo acá, Usui, Yoshito Usui sería el autor. Desapareció el 11 de septiembre del 2009, que le había avisado a toda su familia que iba a hacer senderismo, que iba y venía en el día, y al otro día, el 12 de septiembre, la familia denunció su desaparición. Luego, que fue a hacer senderismo al monte Arafune. Y luego, con esta Y investigación, quedó funado. sí, y encontraron lo encontraron, digamos, que se había caído en un barranco, una caída de 120 metros, y que probablemente había estado, o sea, que estaba sacando fotos, o sea, se la jugó en un lugar medio arriesgado para sacar fotos. Así que, momento que voy a comprobar una cosita. Pero bueno, así que nada, lo encontraron ¿cómo es? Al autor, y quedó inconclusa la cosa, ¿no? Claro, aparte de mangaka quiso ser fotógrafo y fue su única profesión. Claro. Pero bueno, eso, lo de Shin-Chan, que tiene 1300 capítulos. Y Y voy avanzando. sí, vamos al próximo. Lo siguiente. Que lo siguiente, entiendo que es lo que decías, que cada vez vamos a estar más al público infantil con Sí. estas cosas, que tiene sentido por algo que vaya saliendo todos los días, siendo la historia de Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan, sí, bueno, esto es una historia que también lo voy a decir. Joya. Buenardo, Luquitas, joya, joya, joya. Sí, justo te había escrito por las dudas, pero sí, perfecto. No lo vamos a spoilear acá, pero ya vamos a ver que... Ya va a aparecer. Aprovechá que no aparece el chat. Vamos a cosa.
Pero bueno, estamos acá hablando sobre también un anime para niños, para jóvenes, para niños, que también tiene algo que ver con la cuestión del costumbrismo. También esto se va a repetir mucho, que son familias, son historias de niños con su familia. Y hacen aventuras y hacen cosas ahí medio cute y van a la escuela y toda esta cosa, ¿no? Si la anterior estamos hablando de un anime de 1300 episodios, Freddy, ¿vos cuánto decís que tiene este anime? ¿Cuántos episodios? 4000. No, pará, ya está muy veloz, estás avanzando muy rápido, pero no, este tiene aproximadamente 1500, ¿no? Ya estamos de a bien. poquito, vamos escalón a escalón. Por ahora, este tiene 1500 episodios. Viene, o sea, esto es lo que ya había comentado, ¿no? Que hay animes que en un primer momento tuvieron una animación de un estilo, después otra. Este tuvo dos animaciones. Que la primera serie fue de 1990 a 1992. Fue la primera, pero nosotros no contamos esa. Nosotros la que estamos hablando acá es la de 1995, que es la que duró, la que tenemos ahora, la que vamos a comentar ahora. La anterior tuvo solamente 142 episodios, ¿no? Pero esta, la segunda etapa, ya un poquito mejor. Parecen los Mi de Nintendo. Sí, Las mascotitas. Sí. Bueno, y continúa hasta hoy. Esta es una comedia costumbrista, bueno, basada en la vida de la niña, que la vida de la niña es la vida de la autora porque esto es primeramente un manga, es un manga que tuvo estas dos adaptaciones, pero la autora del manga es Momoko Sakura, y esta niña se llama Momoko Sakura, pero en el primer episodio de este anime y del manga también supongo, la niña dice que su apodo es Maruko-chan. Entonces, a partir de ahí todos le dicen Maruko-chan, y bueno, Chibi porque es chiquita, ¿no? Porque Claro. es chiquita. Pero bueno, iba a decir otra cosa más. Bueno, que tuvo especiales de 1 hora. Pero bueno. Y también, bueno, es como ya dije, ¿no? Es la vida de una niña que va a la primaria, que en los años 70. Esto está en un primer, ahora no sé bien, pero está ambientado en los años 70. La buena época antes de las tablets. Claro. Y que se puede decir hoy en día que es una semi-autobiografía, ¿no? Porque tiene algo, o sea, literalmente se llama como la autora, pero tiene cosas que son un poco que le pasaron a la biografía, o sea, que le pasaron a ella, pero como que, viste, yo te decía que hay veces que está media hiperbolizada, ¿no? Que van para otro lado, o sea, agarran algo de la vida cotidiana y resulta que había magia, que había esto, o bajan los ovnis, como que es semi-autobiográfico porque también pasan esas aventuras medias raras. Pero esta es más, o sea, tiene toques apenas de surrealista, es ligeramente surrealista, ponele. Shin-chan es una cosa que parte de sí. Están fumados mal. Pero acá es como más bajado a tierra, como más algo más costumbrío, más diario, más de la vida diaria, más tranqui. Pero bueno, y el manga se publicó del 86 al 96, ¿no? Como que el manga tuvo un final, tuvo sus ciertas cuestiones, pero el anime todavía hoy sigue con cosas igualmente de la autora, digamos, ¿no? Bueno, sí, un poquito más. Tiene cositas ahí de niños y toda la bola, pero eso sería más que nada lo normal, lo más para comentar. Así que esta teníamos de 1500 episodios. 1000. Pasamos al próximo. Acá vamos a hablar mucho, acá vamos a hablar muchísimo, porque este es
un ícono de Japón. Estamos hablando de un ícono de Japón. El One Punch original. Ahí tenés. Y esto es acá, en varias entrevistas de One, él lo dice normalmente, pero vos lo ves y sí, es realmente eso. Es un héroe. Estamos hablando Que de... la palabra nomás, Claro, estamos hablando de Anpan-man, ¿no? Soreike Anpan-man. Que el Anpan es un postre, es como una especie de galleta rellena, ponele, o un pan, claro. un pan relleno, para decirlo de alguna manera, dulce, más que nada. Pero bueno, es un pan de ¿cómo se llama esto? Judías, que ellos de porotos, sí. De estas pastas, claro, porotos rojos, esa pasta que hacen. Más que nada, lo más clásico, digo yo, ¿no? Pues es por ahí, es por ese lado. Pero esto tiene... claro. Bueno, hay que ver, ¿eh? Porque esto es muchísimo anterior. Ah, bueno, Freddy, vamos a ir por ahí primero. ¿Cuántos, siendo este uno de los íconos, ponele, de Japón, la época, qué sé yo, cuántos episodios decís que puede llegar a tener? Aproximadamente. 2100. 2100 y... no, un poquito menos. Otra oportunidad. 1800. 1800 tampoco. Bueno, aproximadamente 1630. Nada. Bueno, están pobretones, 1600. ¿verdad? Va por ahí, bueno. Es que, bueno, no. Vos te imaginás cosas que vienen de hace 40 Bueno, años. qué sé yo, me dijiste lo más longevo. Son longevos, pero pará. Bueno, acá tenemos de 1600 episodios. Esto tiene cosas que vamos a ir flasheando un poquito. Pero bueno, por lo menos yo. Y después hay otro que bueno, pero no importa. Este es una serie de libros infantiles. O sea, nace como una serie de libros infantiles creada por Takashi Yanase. Bueno, en 1973. Y nacer nació. Claro, nació. En 1973. Y fue adaptado al anime en 1988, ¿no? Del 88. Por eso hay muchas imágenes que denotan la época, digamos, ¿no? Que Sí. era una época en la que la calidad de imagen era otra. Sin embargo, estos son cosas que, o sea, tienen buena calidad en comparación de One Punch hoy, sí. la animación. También. Definitivamente. También eso también, pero la animación de la época, ¿no? Bueno, este, por supuesto, como venimos diciendo, es uno de los animes más populares entre los niños. Aunque es solamente conocido desde ya solo en Japón, ¿no? Pocas veces ha salido a Japón, pero tuvo dos aproximación o dos nombramientos especiales que lo vamos a comentar más tarde, de cómo se ve. Bueno, uno ya lo dijo Freddy, que es la base de donde sale una especie de inspiración para One Punch Man, por supuesto. Pero bueno, vamos a decir que cada capítulo duraba 24 minutos y estaban divididos en dos historias, ¿no? Cada capítulo tenía dos historias, y donde Anpan Man, que es este superhéroe, era ya un superhéroe, combatía a un villano que está por ahí atrás siempre, que se llamaba Viking Man. Pero bueno, no importa. El hombre vikingo. Claro, Viking Man, medio raro, ¿no? Quiere decir otra cosa, pero vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Claro. Pero bueno, y ayudaba a la gente, había muchas cuestiones ahí, que actúa como símbolo de la justicia, bueno, lo típico, ¿no? La franquicia, o esto hay que tener en cuenta, que se destacó o se volvió popular porque tuvo una enorme presencia comercial en tanto a productos infantiles, o sea, en tanto a juguetes, pero también a la imagen como un postre, ¿no? Como algo, o sea, se vendió como también una especie de franquicia alimenticia, ¿no? De comida. O sea, de manera de marketing, digamos, ¿no? Salieron muchos panecillos con la cara de Ant-Man o muchas comerciales en ese sentido. Y tuvo
incorporación de muchos personajes a lo largo de su trayectoria. En 2009, obtuvo el récord Guinness por tener la mayor cantidad de personajes en una serie animada, ¿no? O sea, es la serie animada con la mayor cantidad de personajes distintos en su haber, ¿no? Y tiene 1768 personajes solo en sus primeros 980 episodios y 20 películas, ¿no? O sea, en esa contabilidad salió como récord Guinness en 2009 de tener la mayor cantidad de personajes creada. Y bueno, en 2006 ya había tenido también otros premios, digamos, por haber vendido más de 50 millones de copias en Japón. O sea, tiene un montón de cosas. Bueno, películas, hoy en día tiene más de 32 películas. Y bueno, en ese sentido. Pero, a ver si está por acá. Yo iba a hablar un poquito, bueno, acá, ¿no? Como un poquito del autor, ¿no? Un poquito de este chaboncito, cómo crea a este personaje, no sé si lo tenía por acá, pero fue que el chabón, el autor, Yanase, creó y pensó su personaje a partir de las miserias que él había vivido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, yo leí toda la cuestión, ¿no? Que el chabón veía en el campo de batalla a sus compañeros que eran jóvenes, que eran apenas jóvenes, cagándose de hambre y igualmente teniendo que salir a enfrentar, bueno, a guerrear, digamos, ¿no? A la batalla. Entonces el chabón pensó en un personaje que haga justicia, pero que al mismo tiempo alimente a las personas que la están pasando mal, ¿no? Le están pasando hambre y toda la bola. Entonces claro, lo que pasa con este personaje, con Ant-Man, que yo no lo mencioné, estaba por acá arriba, es que él cuando ve a alguien, que pasa casi siempre en los episodios, pero cuando ve a alguien con hambre, se saca un pedazo de su cabeza y le da a esa persona para que no pase hambre, ¿no? Y después, como ya fue referenciado en Los Simpsons. Como ya fue en La Rosca Prohibida, creo que era eso. Por supuesto. Pero bueno, esto estamos hablando del 80, ¿no? O sea, un poquito, no sé, bueno, tampoco, no me acuerdo cuándo fue Los Simpsons, pero bueno. Pero bueno, es como que en realidad esta historia surge del autor habiendo pasado muchas cuestiones en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, crea todo un personaje bondadoso, bueno, justiciero, que da de comer a la gente, a los niños. Y bueno, su némesis, Viking Man, que es en realidad es un germen malvado, es como lo que sería como una especie de germen, ponele, ¿no? Pero bueno, en esa época. Nada, el primer malo de One Punch Man es el hombre vacuna, que claro, es un tipo violeta con una antena. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Pero bueno, fue realmente exitosa en Japón, como programa infantil y todo, y como ícono también. Pero, ¿qué? Ponelo que el Nemesis era una bomba nuclear. Claro, Oppenheimer estaba ahí. Bueno. Ant-Man contra Oppenheimer. Pará que me estoy conmoviendo acá, amigo, pará. Tampoco seamos así. Y bueno, acá está, ¿no? Como reconocimiento internacional, además de One haciendo homenaje a esto, también una de las bandas me cago en todo, Fredo, la concha de mi madre. No vi el número, está sí, bien la que viste, sí, no lo vi. La viste, tengo que ponerme otra cosa. Una de las bandas más populares del K-pop a nivel global hizo una canción referenciando a este personaje. Y yo creo que vi unas imágenes sobre que subía este personaje, o sea, un disfraz de este personaje, subía a uno de sus conciertos, ¿no? De BTS. Estamos hablando de la banda coreana más popular, vamos a decir, que yo no entiendo mucho eso, pero entiendo que es la más popular. Sí, porque uno puede decir, bueno, Blackpink o cuál es más popular, bueno, pero yo creo que BTS, claro, fueron los primeros, claro.
Pero bueno, vamos a el próximo que también tiene algo oscurillo. Mirá. Este es. Yo si lo veo así nomás me cago encima porque te da un miedo, boludo. El bicho este es, pero rarísimo. O sea, estamos hablando de Osharumaru, ¿no? Oharumaru es un personaje este medio rarito. Tiene una Ahí espada en la cabeza. es un gorrito, es uno de esos gorritos que Ah. tienen cortesanos, pero bueno, está hiperbolizado, es como un poco más grande. Así con la formita y la línea Sí, arriba, parece me cualquier parece cosa. muchas cosas. Parece cualquier bueno, Alfredo. Pero bueno, acá estamos hablando, como ya Freddy lo debe haber visto, de un anime de más de 2000 episodios. 2000, acá ya el número... No vi el número, no sé por qué. Ya, justo te digo. ¿No? ¿Qué viene? Este viene desde el 98. A ver qué decía Luquita. A mí me da miedo ahora explorar. Mira. Bueno, hay Sí, un juego. este es peor, boludo. Hay una serie de juegos que no me acuerdo cómo se llaman. No sé qué, La Aventurera, que claramente está basada en Dora la Exploradora. Claro. Y esa idea de Y que la te hace mira creepy. fijo y la hace creepy. Son ya van 3 juegos y que que encontrás un VHS de la serie vieja de Dora la Aventurera, ponele. Era algo que rima con Aventurera. Y nada, como poner el VHS y de pronto ves que te va hablando la pibita a medida que pasan cosas y se vuelve creepy y ya son 3. Claro. Así que no sos el único Luca que le da miedo Dora la Exploradora. Claro. No, hay de todo. Y más que nada las cosas relacionadas a niños, lo infantil. También si uno lo lleva para el lado de lo tétrico, da mucho miedo, como los creepypasta de los Teletubbies o Claro. todo eso, ¿no? Bueno, los Teletubbies dan miedo solos. Sí, Los mirás sí. un rato y te quedas. Se iba a decir qué carajo. Pero bueno, acá estamos hablando de digamos, un anime de más de 2000 episodios, ya en emisión desde el 98. Se transmite casi a diario. Se transmite casi a diario para el público más que nada infantil, por supuesto. Eh, mm, 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 pero bueno, algunos dicen que tiene más de 2100, otros dicen que en Wikipedia, por ejemplo, está registrado con 2082 episodios, más 8 especiales, o sea que ahí hay varias versiones que no se sabe bien, pero sabemos que son más de 2000. Hay que ver qué pasó Claro. con los otros, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata esta historia media rara? Y para que vamos a ver porque no me quiero spoilear con lo demás. Bueno, este es también un manga, fue creado por Rin Inumaru en el 92 y fue adaptado al anime por la cadena NHK. Y bueno, la serie sigue a un príncipe, por eso decía medio cortesano, a un pequeño príncipe de 5 años también, como Shin-chan, de la era Heiai, bueno, una de las, que ahora no me acuerdo bien dónde cabía, pero bueno, una era un poquito media, no modernizada, pero hasta ahí. Que bueno, que ama los pasteles, está acompañado por mascotas, ahí vemos las aventuras del chaboncito. Y un trío de onis, ¿no? Ahí ahí abajo creo que están los 3 onis, que medio son como una pequeña le hacen el juego ahí medio de... no contraparte en un sentido de... o sea, no son los antagonistas, vamos a decirlo, ¿no? Son como los medios que se enfrentan y hacen jueguitos ahí de contraparte, pero medio que al final del día terminan siendo amigos o terminan pasando cosas, como el equipo de Rocket, ¿no? Como Viaja al Oeste, iba a decir. De que van Claro. conociendo unos demonios y después se le hacen amigos Sí, y lo sí, acompañan sí. en la aventura. Sí, pero bueno, la obra también se llamó, fue conocida también como Príncipe Macarrú, o sea, Príncipe Macarrú, y ganó premio de animación en 1999, entregado por Japón Media Arts Festival, ¿no? Y acá esto es algo que se dice poco. Yo investigué un poquito a ver qué había pasado con con la autora, porque no sé si es autora, bueno, con la mangaka Rin Inumaru,
la mangaka que en el año 2006 se eswordió, digamos, ¿no? O sea, se quitó la vida, por decirlo de algún modo. Se dice, yo, a ver, investigué lo que se encuentra a simples googleadas, pero hay la versión más, sí, bueno, no se sabe cómo, no sé cómo, no especifican bien. Medio dramático Sí, ese, claro. No especifican bien el método, la manera, pero por lo que se dice es que sufría mucho de estrés laboral, ¿no? Pues yo ya comentaba acá la cuestión de la sociedad que oprime y que tiene que ver con, bueno, ya nos vamos hablando de animes que vienen de un largo camino, un largo trecho, que tienen más de 2000 episodios, que es, Claro. que es una adaptación de un manga, entonces me imagino, tampoco un aproximado, que tiene que ver con con una demanda del mercado, más que con otra cosa, ¿no? Pero bueno, pasan estas cositas. Vamos al siguiente. Este era de 2000, aproximadamente 2100 episodios. El siguiente, Nintama Rantaro. Nintama Rantaro, es hace poco en Prime había salido una película nueva de este, así que está bastante en boga. ¿Cuántos episodios, Fredo, decís que cuenta esta serie que viene? Ya estamos llegando a los primeros puestos, ¿no? 2300. 2300, bueno, un poquito más. Este tiene aproximadamente 2500. Bueno, Está ahí, estoy está ahí, está saca ahí. una pista de que tanto Claro. es una guasada y donde Claro. estamos más de 2000. Este tiene más capítulos que el otro. Este, claro, tiene... Sí, todos van subiendo. Claro, vamos aumentando en cantidad de episodios. Pero Por bueno, eso es más fácil adivinarlo, digamos, Claro. porque yo tengo un piso. ya estamos viendo más o menos cómo viene la lógica. Bueno, ahora nos falta saber de qué murió el autor. Algunos siguen vivos, algunos todavía están... Ya vamos a ahí. llegar al Claro, punto de que se funaron. claro, ya vamos a llegar. Uno que cometió un holocausto. Parecía que aumente el número, baja la calidad. Bueno, Bueno. hay de todo, lo que pasa que, bueno, estos también hay que decir... Pasa que tiene sentido, perdón, que era Sí. medio lo que ibas, de que si van a tener tantos episodios, Claro. quiere decir que son semanales, y si son semanales durante tanto tiempo, lo más probable es que sean infantiles. Claro, y que se demande una animaciones rápidas, o sea, Claro. veloces, que no se pueda poner estudios a laburar días y días en un solo episodio, sino que tienen que salir así medio bosquejado y a la Pam, pim, pam, mierda. pum. Claro. Entonces, la calidad, por supuesto, que va a caer un poquito. El anterior, que salía prácticamente a diario, hay algunos que salen semanal, Claro. otros bisemanal, algunos que ya tienen mucha más, digamos, peso en un sentido internacional y todo eso, salen uno cada mes, ponele, ¿no? Digamos, la forma de emisión no es igual para todos, o sea, no es homogénea, va de acuerdo a la serie, de acuerdo a diferentes cosas, salen en diferentes momentos, pero sí salen, al año salen bastantes episodios, hay que decir. En este caso, ¿Y estos son ninjas? estos son ninja, por supuesto, acá. ¿Son mejores o peores que Naruto? Bueno, eso vamos a ver que, Ya de por sí están mejor vestidos, ¿verdad? Ya. Mirá, se camuflan un poco con su entorno. claro, ya tienen algo un poquito más. Ahora estamos hablando de una serie estrenada en el 93, o sea, desde el 93, que, bueno, es una comedia infantil, por supuesto, sobre una escuela, sobre 3 ninjas y una escuela de ninjas, ¿no? 3 ninjas que van a la escuela y ahí hacen las mil y una, ¿no? Por supuesto sigue en producción y creo que hoy en día tiene 2000, o sea, 2550 episodios, pero eso teniendo en cuenta las películas que yo dije que hace poco salió una que está en Prime Video, y tiene contabilizados por más o menos unas
25 temporadas o sea, 25 temporadas que no fueron emitidas en temporada, pero digamos que para venderse, ¿no? Claro. O sea, se cuenta más o menos unas 25 temporadas. Medio que ya tiene un poco más de seguimiento realmente, como que está apuntado un poco, no tanto para un público infantil, sino más, o sea, sí es infantil, pero para el infantil casi shonen, casi joven, digamos, ¿no? Ahí medio en la media, digamos, ¿no? Ya están un poco más crecidos, los anteriores eran niños de 5 años, ¿no? Los protagonistas. Claro. Acá como que ya van un poquito más a la primaria, ponerle. Pero bueno, esta historia está basada en el manga Rakudai Ninja Rantaro de Sobe Amako. Emitida, bueno, también que se viene publicando del 93. Bueno, tuvo 2 películas live action también, en 2011 y 2013. Y la historia en general es eso, ¿no? Es un pibe, que Rantaro, que es el pibe, por supuesto, el protagonista, que es hijo de una familia de ninjas comunes y es enviado, sí, como un ninjas de a pie, medio de los ninjas rasos, pero lo mandan a una escuela para ninjas de elite, ¿no? Los padres dicen, queremos que nuestro hijo sea un ninja con nombre y apellido, ¿no? Que sea un ninja posta. El de anteojito, sí, el primero es el que está más al medio a veces, o más tirando para adelante, digamos, ¿no? En estas imágenes. Pero sí, el de anteojito, el de, bueno, tanto medio iguales, pero sí. Ese. Y bueno, vive situaciones cómicas, o sea, con los amigos, todo lo que uno ya más o menos se da cuenta de este estilo de historias, ¿no? Van a la escuela, un día, no sé, faltó el profe, hicieron cagadas, al otro día, bueno, pasan esas cosas, ¿no? Pero bueno, acá como que aprenden cosas más de ninja, más a pelear y todo eso, pero siempre con la cuestión de que les sale mal, o que son medios torpes, o que en realidad sale alguna otra cosa, ¿no? medio los... Claro, lo que se podría haber resuelto en un tema pringadillos. musical de Mulan, estos lo estiran Claro. durante 2000 episodios. Por supuesto. Pero bueno, eso sería más que nada esta historia. Que es, al ser muy episódico, medio que no tiene una historia real, ¿no? Como que van únicamente a la escuela y ahí podés hacer 1.000.000 de episodios uno atrás del otro. Pero bueno, ahora pasemos al próximo. Este ya más conocido popularmente. Doraemon. Yo hace poco vi una película de Doraemon también, hace poquito. Pero bueno, acá estamos hablando de Doraemon, el gato del futuro, el gato azul del futuro, que viene con sus gadgets del futuro para mejorarle, vamos a decirlo, o complicarle la vida a Novita, el pibe recontra fraca mal que le sale, que es pero fracasado a más no poder. Y el grupito de lo que uno diría los amigos, pero en realidad son los bullies, ¿no? Son los que se le burlan a Novita, son los que un poco le hacen, o sea, le hacen bullying, ¿no? Novita y los Fraca, Claro. alto nombre de banda indie. Claro. Acá también tenemos esta situación de que esta serie, al venir de hace muchísimo tiempo, tiene muchísimo, o sea, tiene varias versiones, varios episodios, o sea, varias versiones con sus bastantes episodios, pero vamos a hacerla un poco más así práctica, que después voy a especificar cuántos episodios tiene cada emisión. Pero Fredo, al fin uno conoce. Sí, bueno. Bueno, Freddy, ¿cuántos episodios decís que tiene en total Doraemon? 3000. Tiene en total, bueno, tiene esos episodios, tiene en total un aproximado de 3.274 episodios, Bueno. que son los que se contabilizan en estas dos emisiones, si no hablamos de los episodios, los media especiales de televisión, por supuesto, y las Claro. gigante cantidad de películas que tiene, que más o menos por año salen una guasada. Pero vamos a dejarlo con 3.270 episodios por ahí. Según la versión, yo dije, salió en el 79 una primera versión de Doraemon que
juntó el número total de 1787 episodios más 30 especiales de televisión. Pero en el 2005 volvió a salir Doraemon y ya, o sea, el pase de uno a otro tiene que ver obviamente con cambios en un sentido de una animación más modernizada, pero fue ininterrumpido. O sea, terminó y al mismo tiempo que estaba terminando, agarraba la otra parte de Doraemon en 2005, con también un poquito menos, 1487 episodios hasta la fecha. Todavía sigue emitiéndose y toda la bola. No conté una cosa, que hay otra versión de Doraemon mucho más anterior, que la primera es del 79, pero hay una más que es pequeña, pero esta es una versión rarísima porque era media rara, o sea, tenía presupuestos más limitados, y tiene una forma de adaptación a la animación en segmentos, era como pequeños segmentos, casi como si te diría que lo ponían en el medio de los cortes publicitarios. Claro. Y bueno, como que habían pasado cosas en ese sentido. Bueno, es verdad. ¿Te pegó? Le pegó. No. Por suerte sí que el chat no aparece, después pasamos en YouTube. Para contexto, ahí Luquita tiró una idea de cómo puede haber sido el final trágico de este autor. Hijo de puta, boludo. Que espero que no haya sido ese. Si tenemos en primera adaptación en el 70 y pico, entiendo que el autor puede haberse muerto de respirar. Porque... Claro, el autor falleció. No me acuerdo de qué, pero medio que... algo? No, falleció así porque tenía una enfermedad, no me acuerdo cuál específicamente. Pero hoy en día sigue, tanto el manga como el anime, en manos de los ayudantes. Los ayudantes que acá también he hablado un poquito de Doraemon, de algunas cosas específicas. Y hoy en día todos los spin-off y todas las otras cosas que son de Doraemon, que acá no están contabilizadas por supuesto, las siguen los ayudantes. Los ayudantes de Fujiko F. Fujio, que es el nombre del autor. Pero bueno, iba a decir algo más antes de que del simpático. de que Luquita no fuera con esa. Pero bueno, en síntesis, en realidad, o sea, la historia de Doraemon es esa, digamos, ¿no? Es un gato del futuro viene, le da a este pibito Novita cosas para mejorarle la vida, y ese tipo de cosas. Pero iba a comentar otra cosita más. Bueno, tiene videojuegos, tiene películas, claro. tiene de todo, ¿no? Tiene una cuestión transmedia impresionante, o sea, es un fenómeno cultural que trasciende generaciones, o sea, acá, ni hablar, digamos. Ganó premios de la Shogakukan y el premio Tezuka también. O sea, ganó premios a montones, es muy conocido. Doraemon también en 2008 fue nombrado como embajador del anime en Japón. Así que es como otro Pikachu, digamos, ¿no? Claro. El Pikachu azul. A ver, sí, bueno, claro. Bueno, acá hay una cosa interesante, que en realidad la serie, como ya tuvo, la serie anime, como había tenido varias, y el manga varias vertientes, o que iba por un lado, después por otro, que tenía cosas, y aparte también se trata de una serie que habla sobre el futuro, que va y viene, hay a veces juegos entre el viaje al futuro, cosas así. Entonces lo que había sucedido con la serie es que el autor, cuando partió, no es que había tenido un final único, sino que había dejado escrito 3 finales. 3 finales.
que eran distintos, pero 3 finales para diferentes... bueno, en esa época, a ver, hay una cuestión, ¿no? Que en esa época Doraemon se publicitaba, o sea, salía, se publicaba en varias revistas, no en solamente una, pero había como en una que era mensual, en otra semanal, y eran diferentes tipos de historias, eran como otras realidades medias en paralelo, pero Claro. como otras cosas distintas. Entonces el autor había dejado 3 finales escritos para esas historias, y alguno, no me acuerdo cuál, adaptó como que, digamos que la animación tomó una decisión, agarró uno de esos finales para para como ir por Concluir ese la camino. historia, Claro, claro. de todas maneras la historia nunca concluyó, o sea, o sea, Hacerte sigue, cuenta que concluye la historia. acá sigue la historia, pero es como que te dan uno de esos finales y después salen los epílogos, que son los que se están emitiendo hasta ahora, que Claro. también salen otros spin-off del mismo Doraemon. O sea, en ese sentido, si uno quiere ir a hacer una investigación, no entendés por dónde va qué, ¿no? Es muy ramificada la cosa. Y bueno, también eso es otra cosa, que el autor en este sentido hizo todo un universo de personajes, ¿no? Porque también está autor, pero, o sea, está Doraemon, pero está también Dora Base, ¿no? Que era de los gatos del futuro que jugaban al béisbol. O sea, tiene Sí. varios personajes distintos que comparten universo, ¿no? Pero, y bueno, cameos y toda la cuestión de ese sentido. Pero bueno, ahora vamos a pasar al último, creo yo, sin tocar los... Claro, sin tocar la mención el especial. bonus track, claro. Al último de el anime que ahí ya tenemos con el récord mundial, el récord Guinness por la mayor cantidad de episodios emitidos hasta la fecha. Freddy, ¿cuántos episodios tiene esta fantástica familia de Sasae-san? Estamos en 3200, se tenían el récord Guinness. Récord Guinness, papá. Vuelvo a mi primera adivinanza, 4000. 4000, bueno, sumémosle un poquito más. Un poquito más. 4500. No, bueno, un poco más, 5000. 5000, bueno, esto todavía queda mucho más porque tiene aproximadamente en su haber 8800 episodios. ¿Pero qué salió en el 50, boludo? 8000, salió en el 69. Bueno, Salió en el 69. Acá tenemos una cuestión porque el récord Guinness lo enunció en el 2013 que tenía 8100 episodios, ¿no? O sea, Claro. tenía 8100, pero hoy en día tiene 8800, ¿no? Entonces el récord se lo habían dado en ese momento, pues le tendrían que renovar el récord, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero este es el más longevo, este es realmente el más viejo que todavía hoy sigue emitiéndose. Y que se emite, tuvo, creo, no sé si lo anoté acá, pero tuvo solamente 3 momentos en los que no salió. Uno fue por una cuestión de una guerra, como que había pasado algo, no me acuerdo qué había pasado, pero una cuestión de una guerra. Otro por... no me acuerdo si lo tengo acá. Emitido, bueno, una de las excepciones más... por el shock del petróleo fue uno, que no sé qué carajo significa eso. Y la otra es por la pandemia, por el COVID-19. Fueron los 3 únicos momentos en la historia de Japón y de la animación japonesa que este anime no salió al aire, pero que de todas maneras o sea, seguía, o sea, es como que medio que son cumple excepciones. lo que decía Luquito. ¿Qué? Va subiendo el episodio, va perdiendo la calidad de... Bueno, es que ahí está este la sí, situación. acá pasa eso. Acá estamos hablando de Sasae-san, el anime más longevo de todos. Que bueno, Son como 8 One Piece. es una, sí, son muchos. Es una serie manga creada por Machiko
Hasegawa, que es esa que está ahí en la foto, la vieja. No es ni el traje ni la Ah, joven, sino la vieja. La vieja. Ah. En 1946 y publicado en el 49, la autora se mudó a Tokio para continuar. Sí, tiene toda una historia ahí, pero bueno. La obra se centra en la vida cotidiana de una familia japonesa en la posguerra y finalizó en 1974 el manga. La adaptación animada fue emitida por Fuji TV desde el 69. Y bueno, sí, es el más largo, que solamente, eso es lo que yo digo, ¿no? Solamente se interrumpió su emisión únicamente por esas 3 situaciones, que eran situaciones recontra de urgencia global, o sea, de urgencia, de mucha urgencia, digamos, ¿no? Pero, claro, yo estaba pensando qué pasó con terremotos y eso, pero bueno, si está en Tokio, bueno, creo que no, a ellos no le pasó nada. Están en el edificio Claro, antisismo en el para más que te puedan litigar. seguro de todos, sí. Tranquilo. Pero bueno, yo había puesto un par de cositas ahí, pero, o sea, esta historia yo creo que es de las pocas de las que traje hoy que no pude ver ni siquiera un opening ni nada. Pero bueno, qué sé yo. Existe. De nada, de existir existe, hay un montón de cosas. Pero medio que es que al tener estas características, digamos, vos lo ves y medio que no te dan ganas mucho de ver, ¿no? De explorarlo, Fue, sí. claro, las anteriores había un par que yo dije, bueno, voy a ver aunque sea un opening, aunque sea algo, como para ver qué onda, y de esta dije, bueno, chao. No me dieron, ya me cansé, ¿viste? O sea, 8000 episodios, ¿entendió? claro. Pero bueno, la publicación a ver, tiene 45 volúmenes el manga. No, eso es bueno, no importa. Que dice que bueno, que fue publicada en la editorial familiar Shimaiya y que quebró en el 93. Pero bueno, después otros cosos adquirieron los derechos. Tiene, bueno, ¿sí? No, y sigue viva la señora. Sigue viva al día de hoy. Es esa que está ahí. En 2013 Sí, bueno. era esa, pero Esa hoy en en día 2013, bueno. se sigue hoy todavía. Pasaron, hay que ser. ¿Qué te iba a decir? No, y bueno, y tiene adaptaciones de todo tipo, live action, películas, series, todo lo que uno... No sé si videojuegos, eso no me fijé. Pero bueno, continúa hoy al aire. Los personajes, eso es lo que Freddy comentaba hoy, que los personajes nunca envejecen Claro. a lo largo de los 28 años. Si me del quejaba manga. con 1000 episodios, imagínate en 8000. ¿verdad? Sí, 8000 episodios, o sea, ya es mucho. Para siquiera pensar en, ¿querés ver un anime largo, amigo? O sea, vos que no querés entrar en One Piece, ¿querés ver un anime realmente largo? Bueno, acá tenés. Chupate esta. Sosa de San. Ahí tenés. Y bueno, y a ver, lo que también se dice es que al principio era bastante a mano todo, era como una animación extremadamente veloz y qué sé yo, pero hoy en día, a través de los años, qué sé yo, 2015 y toda la bola, adquirieron nuevas maneras o sea, incorporan lo digital, incorporan otro tipo de animaciones, o sea, no es que queda ahí atrás perdida en la época, pero bueno, y como ya dije, también refleja un poco las cuestiones de la época, de lo que quedó de la posguerra, tiene bastante crítica social en ese sentido, qué pasó con las personas a pie, qué pasó con los gobiernos, habla de todo eso, ¿no? O sea, tiene su construcción como una serie interesante, Claro. pero bueno, también tiene todo lo otro, o sea, es bastante compleja igual. Pero bueno, tiene humor cotidiano, o sea, tiene todas las características que hemos enumerado, las tiene, y por supuesto es también para un público bastante infantil, pero pensado más, no tanto desde la perspectiva de un personaje niño, de un personaje pequeño, sino de toda la familia en general, ¿no? Más pensado tal vez de la hija, de la familia, o sea, o bueno, de lo que porque digamos está la parte de la abuela, el abuelo, la chabona, que es lo que vendría, yo imagino que vendría a identificarse con la autora,
que esa señora tiene un esposo y después los niños, ¿no? Pero más pensado desde esa mirada, entiendo yo, pero bueno, hay que ver cómo son los episodios. O sea, en 8000 episodios no te hago un análisis de eso ni a palo en la vida, ¿no? Bastante que trajiste esto acá. Es así. Pero bueno, ahora pasemos a los animes que uno diría, no, pero también yo conozco, esto ya como un bonus, lo puse, vamos a pasar ahí. Conozco animes más también que son larguísimos. ¿Cuántos episodios tienen esto? Y ahí estamos hablando, hice un pequeño recorte, pero más o menos tengo ahí, ¿vos cuánto decís que tiene cada? O sea, estamos hablando de Pokémon por un lado, la serie en general, más que nada, no de los spin-off que no tengan que ver con Ash. Estoy hablando solamente de la parte de Ash, del clásico Pokémon de anime clásico, hasta que Ash abandona la serie, ¿no? Hace poquito. ¿Cuántos episodios decís que tiene? 300. ¿De Pokémon? Sí. Bueno, tiene un poco más. ¿Y Yu-Gi-Oh? Yo no creo que tenga tanto. Tiene un poco menos, pero tiene más de 300. ¿Sabes? Yu-Gi-Oh tiene más de 300. Pokémon también tiene más. Sí. Entonces, Pokémon voy a decir 600. 600, bueno, Pokémon tiene más o menos 1300 episodios. Ya superando los 1000. Superan los 1000. Pero 1300. Es que ahí está, acá hay un tema. Porque tiene. Uno diría que Pokémon tiene 1300 episodios. Pero hay algunas cositas que. Viste, hay un momento en el que Pokémon tiene dos personajes principales. Que es la última parte. No. Bueno, en un momento determinado, Pokémon, que hace poco pasó la última temporada, tiene lo que serían los viajes Pokémon. O sea, tiene Pokémon, los viajes Pokémon, y después tiene otra que es Ash con otro chaboncito. O sea, son dos personajes. Entonces, eso sumaría 1300 episodios. Hoy está, pero lo que pasa es que Ash no es protagonista. Es como que se va un poquito, pero bueno, eso para un análisis mucho más interesante, o sea, mucho más sentido. Lo que nosotros conocemos como el Pokémon común, o bueno, las primeras 5 temporadas de Pokémon, que tampoco es cuando Ash gana la copa, pero tiene sus cositas, son 276 episodios, las primeras 5 temporadas. Ahí Eso tiene es 1300. la serie clásica de Pokémon. Después tenés, creo que es hasta joven creo que se llama. Después viene todo lo demás, que ahí se suman cosas que están medias raras, pero hoy en día acumula un total de 1300. Yo no lo puse porque si vos te pones a hilar fino, en realidad no es tanto la serie de Ash, si no suman, pero yo no hablo de, por ejemplo, Pokémon, a ver, acá en este 1300 tampoco se configura, por ejemplo, Pokémon Concierge, no está. Claro, O Pokémon sí, Origins, o otro tipo de Pokémon, que son Pokémon en nombre, pero no está ni Ash ni por casualidad. Pero acá se suma una temporada que es en paralelo a Viajes Pokémon, que solamente, que en realidad no está Ash. Ash aparece 2 episodios y el protagonista es otro, es uno de pelo rojo. Entonces hay algunas cositas, pero bueno, grandes rasgos, lo que nosotros conocemos como la serie principal sería Pocket Monster, lo que se adaptó de Pokémon Monster, episodios de Islas Naranjas, que eso es original, y episodios de Oro y Plata, ¿no? Sería lo que nosotros conocemos dentro de esos 276 episodios de Pokémon. Bueno, y ahí es donde arrancan están distribuidos en 23 temporadas. Y ahí es donde empieza a ver qué entra y qué no, claro, de una manera muy puntillosa. Y estas 23 temporadas suman 1000 episodios. Los 300 episodios de más son de esta otra vertiente que salen de un amigo de Ash, para decirlo de alguna manera. Okay. Pero
lo que pasa es que el conteo de cuando vos vas a buscar cuántos episodios tiene Pokémon, te lo mete todo junto. O sea, porque entiende que está dentro de ese mismo universo. Lo que a mí no, yo no estoy tan seguro, por eso no Como lo que puse. sí, pero One Piece no están contando el spin-off Claro, del chabón que es exactamente. samurái Claro, exactamente. y pasa en el mismo planeta. Claro. Es que acá subdividen en un sentido de los spin-off, los subdividen, pero no los subdividen en un sentido en el que Ash no es el protagonista puro. O sea, el protagonista directo es otro Mm. y te lo toman como que porque Ash apareció en 2 episodios. Sí, es como que sí, Plan, te lo está Boruto es la tomando. continuación de Naruto, Claro. entonces sé toda la Claro. contabilidad. Exactamente. Y O sea, tenía razón al principio yo. sí, bueno, si estamos hablando del clásico, sí. Pero en realidad con Ash, incluso sacando a este personaje, serían 1000 episodios. Ah, ok. Las 23 temporadas en las que sí está Ash. Y ahora vamos a la franquicia de Yu-Gi-Oh! Que ya tiene la serie original Duel Monster. Cuentan con 224 episodios. La serie Duel Monster solamente. Pero, claro, la franquicia llamada Yu-Gi-Oh! Tiene prácticamente 1000 episodios. Que son, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Pero el protagonista es otro pibito más chiquito, el de la moto. Sí, el de la moto. Fue y toda la bola, Sí, que ¿no? van cambiando. Claro, van cambiando los protagonistas. Entonces, Ok. en la serie original de Yu-Gi-Oh! Tiene 224 episodios. Pero todo lo que sería la franquicia en general solamente suma un aproximado de 1000 episodios. Mira. A lo largo de toda la serie, hasta el momento. Hasta la última que está adaptándose ahora, que de Yu-Gi-Oh! No tiene nada que ver, o sea, ni cartas tiene, para decirte. Pero bueno, eso sería todo el repaso de los animes más longevos, vamos a decirlo así, que existen hoy en la actualidad hasta 2025, ¿no? A lo largo de toda la historia de la animación japonesa, estos son los que hoy en día perduran. Hay otros que, por ejemplo, no sé, como decían acá Freddy y Boruto, tiene también bastantes episodios, pero no está en emisión, ¿no? O sea, bueno, es por temporada, ¿no? Y Boruto medio que tampoco está en emisión real. Así que por eso no entran Dragon Ball, no entran porque también entrarían ahí en una, si uno cuenta esto y lo otro, y qué sé yo, hace los 1001 filtros, entrarían otros animes que tienen mucho más episodios, pero estamos hablando acá en emisión hoy actualmente. Hoy actualmente vos, si fueras japonés, ponés la televisión y aparece Sasae-san, o aparece Claro. Doraemon, o aparece, qué sé yo, Pokémon. Aparecen, con otro no, con sus variantes. Pero ese sería todo el recorrido de los animes hoy en día en emisión más longevos. Después tenés otros que son peores, son más pendorchos, hecho con 2 pesos con 50, pero no son estrictamente anime. Claro, no viene esto. Bueno, bastante completito lo que es el Sí, la pantallazo verdad. Después, cuando vuelva One Piece, pero con su otra versión, puedes poner los más longevos que hicieron en emisión a temporada. En temporada, claro. Y así lo seguís poniendo. Es así. Y vamos haciendo diferentes top 10 que involucran a One Piece. Y ahí Claro, vamos por supuesto. con algo que robar, ¿viste? Olvídate. Bueno, esto sí lo cerramos por hoy. Un poquito de anime, un poquito de rol, un poquito de tema para cada uno. Cerramos con lo que siguen las redes sociales y ya nos veríamos la semana que viene. La próxima. Por supuesto, pueden irnos a buscar a X o Twitter con el simple arroba mateadas, ¿no? Es como muy simple, pones el arroba y al ladito mateadas. Bastante simple, ahí estamos avisando de todo lo que tiene que ver con cuando prendemos, cuando hacemos stream, cuando subimos los episodios. Un poquito a veces tiramos algunas consignas pequeñas, otras veces algunos materiales que retuiteamos y qué sé yo. Y bueno, si nos quieren consumir de alguna manera determinada, pueden irnos a buscar a Spotify en la versión solo de audio, después en la versión video ya grabado, ya subido Claro. a YouTube, y en Twitch nos pueden encontrar para estar en el momento exacto donde pasa toda la magia, que es acá grabando
pueden venir al chat a chatear acá como el amigo Lucas, que está acá firme, por supuesto, escuchándonos hablar de estas giladas. Pero bueno, todo por por la simple tipeada de Crónicas Mateadas en todas esas plataformas, por supuesto. Somos los primeros que aparecen ahí y pueden dejar su like, comentario, compartida, todas esas cosas que se hacen. Así que nada, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir y por dejar su like. Adiós. Hasta la próxima.